Entonces están como tratando de que esa cadena de valor se vincule, por el punto de vista de la eficiencia, pero también de la calidad de vida. Entonces tiene razón, o sea, yo no sé exactamente el dato, pero para que veamos las cosas que se toman en cuenta y ver cómo estamos más o menos. Y este es el último pilar, el pilar 12, que es el de innovación. Esto nos va a dar la pasada para hablar todo el resto del día sobre innovación. O sea, ya dijimos ya, tenemos que innovar porque eso es lo que nos va quedando para crecer. O sea, no vamos a crecer sacando más pobres, ni siquiera sacándolo más eficientemente. Sí, una parte en algunos rubros, en algunos sectores, pero no tienen gran impacto en el PIB, sino que tienen gran impacto en la gente, cosa que no es menor. Y ahí tenemos la discusión, y podemos ver datos de distribución de ingresos, los tengo prometidos, si quieren, los abrimos para sufrir un poquito, pero básicamente sabemos que el 25% de la población está debajo del promedio. Por algo será, o sea, me refiero, refleja una realidad. Entonces entramos al pilar que debería ser la base de nuestro desarrollo futuro, la innovación, como sea que se mida. Capacidad, uno de los temas más complicados es este que se llama capacidad de innovación en las empresas, se llama, capacidad de innovación. Yo trabajé en Innova, después me dediqué solo al tema universitario por 2 años, después volví al Consejo Nacional de Innovación. Y en el año 2012 me fui a Eurochile, 2 años, y ahora me voy a ir a Cercotec, voy a trabajar en pymes. Este índice lleva pegado en el 3 o bajo 3 desde que miro estos datos. O sea, hace por lo menos unos 7 u 8 años que no subimos del 3. Tenemos rojo pegado en capacidad en las empresas. Y es terrible porque se ha hecho mucho esfuerzo para mejorar la capacidad de innovación en las empresas. No sé si los encuestados no nos quieren o realmente cuesta meter el concepto. ¿Ah? Ahora, en los otros aspectos que son un poco más, un poco menos malos, digamos, ¿ya? Tampoco nos tiran para arriba. Calidad de las instituciones de investigación científica, gasto de las compañías en investigación y desarrollo. Es probable que en un par de años más esto mejore por la franquicia tributaria, ¿ya? Y esperemos que la franquicia tributaria realmente se use para investigación y desarrollo, que no se use para la misma actividad que la empresa iba a hacer de todas maneras, pero por lo menos para financiar parte. Digamos, en los países desarrollados, ustedes habrán escuchado esta cifra, en los países desarrollados se invierte 3, 4 puntos del PIB en investigación y desarrollo. Nosotros nos llegamos al 1%. Antes lo medimos de una forma que estábamos llegando al 0,5 y entonces lo íbamos a duplicar, el gobierno de Lagos. No se logró duplicar, se llegó a 0,7, pero después se hizo el cálculo de nuevo y se dio cuenta que estábamos bajo el 0,5. Yo en el Consejo de Innovación hice el cálculo, porque me tocaba por mi trabajo, en el 2011, 2012, y llegábamos al 0,5, 0,45, dependiendo del PIB que usábamos. Y el Ministerio de Economía usaba un PIB más chico, entonces le daba 0,45 y lo redondeaba a 0,5. Le dije a la gente, oye, la misma cuestión nomás. Sí, pero pucha, que estamos estancados prácticamente en 0,5 del PIB. Pero además en los países desarrollados, de todo lo que se invierte en R&D, o sea en I+D, 2/3 lo pagan los privados y 1/3 lo paga el gobierno. O sea, el gobierno pone 1,5 puntos y los privados ponen 2 puntos, 3 puntos del PIB. O sea, cuando hablamos de 3 puntos del PIB, es un montón de plata en esos países, ¿eh? Muchísima plata. Aquí toda la reforma tributaria que nos tiene copada la agenda hasta el techo es 3% del PIB de un país mucho más chico, más pobre, un país del 0,36% del PIB mundial. Y son 3% del PIB también. No sé si o sea, todo lo que estamos hablando de la reforma tributaria, todo, 100% en los países desarrollados lo invierten en I+D. Ahora, de eso, 2/3 los ponen los privados. Entonces, un indicador es cómo gastan el I+D las empresas, tenemos un 3,1. Colaboración en I+D entre la universidad y la industria, un 4,1. Benévolo, digamos. Pensamos que podría ser mejor, podría ser peor, ¿ya? ¿Qué
que el gobierno provea tecnología avanzada, productos tecnológicos avanzados, en general, ahí, un cuatrito. Disponibilidad de ingenieros y científicos, 29. Fíjense qué interesante, nos tira para arriba. O sea, si nosotros medimos el número de ingenieros y científicos per cápita, no estamos tan mal. Entonces, claro, lo que ocurre es que no están enfocados al tema de la innovación. De hecho, cuando nosotros vemos los indicadores de publicaciones, no estamos tan mal. ¿Por qué? Porque hay incentivos en la universidad. Yo he hecho clases en universidades más de 25 años, pero nunca he sido funcionario y nunca he sido investigador, por lo tanto, nunca he tenido el incentivo de publicar, pero muchos de ustedes sí lo tienen, ¿o no? ¿Sí? Entonces, tenemos buenos incentivos para publicar y para publicar interesantes estudios bien hechos. Bueno, no es cualquier cosa porque hay comité editorial y todo eso, pero no tenemos el mismo incentivo para otro tipo de generación de productos. Si nosotros lo vemos por millón de habitantes, las patentes otorgadas nos ubican en el lugar 53 del mundo. Que es razonable porque en general en este tipo de temas los países más ricos están más arriba y los países más pobres están más abajo. Hay gente que dice que los países más ricos están más arriba porque son ricos, y hay otros que dicen que los países más ricos son más ricos porque están más arriba. O sea, que los países son más ricos porque investigan y desarrollan innovación, son más ricos, y hay otros que dicen que no, que es que hacen investigación y desarrollo porque son más ricos. ¿Se entiende? Como ese círculo, el huevo de la gallina que llaman. Una consulta en eso de los patentes, hay que tener también, porque muchas de las patentes otorgadas acá en Chile son también de extranjeros. Sí, exactamente. Entonces aumenta un poco ahí, vemos un centro que es limitado. Sí, o sea que podría ser peor en realidad. Lo pasa en Latinoamérica, o sea, sí. Las patentes que se otorgan en los países de Latinoamérica son grupos extranjeros que patentan en el país, sí, versus las patentes propias del... Tiene razón, sí, es peor. De hecho, hay una estadística, hay otro indicador, hay un indicador mundial que se llama Indicador Mundial de Innovación. Si ustedes lo buscan, Global Innovation Index, algo así. El problema es que ese Global Innovation Index está hecho por la unidad de propiedad intelectual de las Naciones Unidas o de la UNIDO, que se llama de las Naciones Unidas de Desarrollo Industrial, o de la OMPI. Entonces la OMPI, ¿han escuchado hablar de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual? Entonces ellos ponen muchos indicadores de propiedad intelectual. Entonces a mí no me gusta mucho ese índice, pero sí me gustan los datos que tiene. Y en los datos se muestra cuántos son patentes de los residentes y cuántos son patentes de los grandes grupos. Y en Chile la mayoría de los grandes grupos, por ejemplo, Johnson & Johnson. ¿Está bien? Johnson & Johnson inventa el pañal, hacen pañales, sí, ¿ya? El pañal que es distinto para niñita y niñito. Ejemplo clásico. No va a cambiar el Producto Interno Bruto del país. Pero lo tiene que patentar en cada país, porque la legislación de patente es territorial, es geográfica. O sea, uno de los últimos módulos de este programa incluye expertos en propiedad intelectual en Chile, así que yo me estoy adelantando un poquito, pero entonces Johnson & Johnson patenta en cada país, no solamente donde fabrica, sino que donde vende. Entonces si el mercado le parece interesante, y el mercado de pañales en Chile es interesante, tenemos pocas guaguas pero bien atendidas. Entonces se vende mucho pañal y entonces patentan aquí, tienen oficina, qué sé yo. Entonces tiene razón en lo que dice. No es una patente general, sino que en cada país. Entonces las patentes nuevas chilenas son poquitas. Ahora también hay distintos tipos de protección, o sea, hay patentes así de inversión, pero también hay modelos de utilidad, diseños, circuitos y todo eso. Y todo eso hay que patentarlo en cada país. Y así todo tenemos poco. Sí, un comentario ese de la capacidad de innovación en las empresas. Por lo que veo, el tema de innovación a nivel mundial pasa por lo que es la investigación y el desarrollo. ¿Ya? Nosotros, hablando en ese sentido, estamos desarrollando un proyecto en este minuto en 20 metalmecánicas, que es el desarrollo de un sistema de gestión de la innovación al interior. Ajá. Pero estamos orientándolo solamente a la parte de los procesos. Es decir, cómo es que ellos pueden aprovechar para que las cosas que hacen las hagan mejor, ¿ya? Obteniendo mejora en los procesos. Y hemos tenido, de las 20 empresas, se nos han caído alrededor de 8.
¿Ya? Justamente porque ellos no tienen la forma de registrar y de mirarse y la disponibilidad de tiempo para atender a esta innovación, pero es mejorando lo interno, no ni siquiera pensando en lo que va a ser la necesidad de investigación. Entonces también ese dato... Pero qué pena, porque justo los que más necesitan son los que se les cayeron. Sé que voy a hacer una innovación. Dos cosas. Les voy a pedir si pueden poner con un lapicito su nombre. Y así lo hago por el nombre. Y yo los trato de tú y ustedes me tratan de tú. ¿Qué les parece? Contarnos que a mediodía, si después se arrepienten. Es que para no decir así, ¿me entiende? El joven de bigote de la última fila. Yo sé que se llama Oscar. Profesor. ¿Ya? Por eso, no voy a decirle el joven de bigote de la última fila. Ese es lo más elegante que puedo decir en sobrenombre para los hombres. A las mujeres no. La bella dama de la última fila. Entonces, para evitar eso, pongan su nombre y así le puedo dar las gracias cuando hagan buenos aportes. Eso es exactamente lo que quería decir en este caso particular. Entonces, ¿cuál es su nombre? Luis. Don Luis. Cuando dice Luis, cuando Luis dice, estoy haciendo innovación de procesos. Bueno, lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver que sí, eso es innovación. Después puede ser que nuestras políticas públicas sean pencas, en el sentido que no lo reconozcan. Y ahí tenemos que dar la pelea. Así como algunos queremos que innovación sea principalmente investigación científica, otros querrán que sea patente, otros querrán que sea inversión, y otros querrán que sean mejores procesos. Eso está contemplado, está estudiado. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los lesos y no le llamamos innovación. Y andamos buscando innovaciones de nivel mundial o innovaciones de nivel high-tech, que son innovaciones, pero no es la única. O sea, las Naciones Unidas, la OECD, reconocen lo que usted menciona como innovación. Y nosotros deberíamos, si tenemos autonomía suficiente a nivel regional, entender que fondos de innovación también deberían ir a proyectos como ese. Y no dejarlo solo para proyectos de gestión de empresas o proyectos de mejora de las pymes, sino que también acceder a fondos de innovación. Yo justamente quería hacer ese comentario porque es que analizándolo acá es cómo la investigación y el desarrollo puede generar la innovación. Entonces en ese asunto de lo que es con la colaboración industria-universidad, existen aquí, digamos, de hecho tú mencionaste al comienzo al CICITEM, al CISASA, hay varios que tienen algunos resultados interesantes que están ocurriendo, o Oscar porque lo mencionó. ¿Sí? Pero ¿cómo es que eso da competitividad para el desarrollo regional o en relación a lo que son los resultados de los procesos mineros? ¿Ya? Entonces en ese sentido también tratar de apuntar dentro de lo que es el desarrollo, porque aquí al final de cuentas se están estableciendo algunas formas de acción para el desarrollo regional. Esa es la idea. Poder hacer la correlación, o sea, cuál es la necesidad de la colaboración entre la industria y la universidad en relación a lo que significa el desarrollo regional. Bueno, vamos a profundizar en las definiciones, porque las definiciones nos van a ayudar. No sé si tienen alguna pregunta más de la competitividad. Una consulta más, ¿tú sabes cómo mide esa disponibilidad científica y de ingenieros? Te lo consulto por lo siguiente. Las políticas de innovación de la Bachelet, ¿no es verdad? Su programa de gobierno de innovación ahora... De la Bachelet 2. De la Bachelet 2, porque desde ahora indica que hay una carencia de ingenieros en Chile y dice que dentro de sus primeros 100 días, ¿no es verdad?, tiene que aumentar la cantidad de ingenieros a una cantidad de 1000 y está escrito. Entonces, si veo eso y no sé cómo, entonces... Y es su política de innovación. Discúlpame, está en su programa de gobierno. Sí. Entonces no logro entender esa 29. Es que, Sí. primero digamos lo siguiente. Es relativo. ¿Eh? La relatividad tiene que ver con la necesidad. Esto es una comparación mundial. A nivel mundial, este 4,7 nos ubica en el lugar 29, nada más. Ahora, es evidente, yo también lo conozco por el lado del Consejo Nacional de Innovación, donde fue uno de los temas que vimos el año 2012, es que en algunos sectores claves, particularmente la minería, que es el ejemplo que siempre se da, la tendencia es que la absorción de ingenieros y técnicos altamente capacitados va por acá y la oferta va por acá. Ese es el diagnóstico concreto en ese sector. Ahora, o sea, en el fondo lo que está diciendo es, tratando de armonizar los dos datos, el 4,7 es muy bajo para nosotros.
No nos va a servir un 4,7. No nos da. O sea, a nivel país puede que tengamos muchos ingenieros, pero en la minería, por ejemplo, que es un sector que nos puede estrangular, está resonado. Y de hecho lo que nos cuenta la gente del ámbito minero, yo le vuelvo a decir, o sea, uno escucha, organiza, es que la minera se está levantando a los ingenieros de todos los rubros. Entonces tenemos un ingeniero que estudia 7 años ingeniería en, voy a poner, eléctrica, por ejemplo, o forestal, exagerado, por ejemplo, ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué lo menciono? Porque resulta de que la absorción de una gran cantidad de ingenieros forestales que están trabajando eficientemente en la administración en la parte del sur están siendo levantados y trayendo la minera. O sea, no es una ridiculez. O sea, no es ridículo, se ve porque yo me impresioné con el ejemplo, hermano. Pero mejor todavía. Los ingenieros navales, la gente que trabaja en mantención de aviones, mantención de navíos, todos trataron de ser utilizados en las mineras y no dieron resultado porque no tienen la capacidad de ordenar y que se obedezca, y eso no ocurre en las mineras. Entonces han habido fracasos de gente que ha ido a trabajar en mantenimiento en las mineras. Me gustó el ejemplo forestal. Lo voy a adquirir, porque parece exagerado, en realidad a mí me chocó. Ya, estamos levantando los ingenieros forestales en la minería. ¿Para qué decir lo eléctrico? ¿Para qué decir lo de construcción? Que algo tienen que ver. Entonces tenemos una persona estudiando 7 años, de los cuales estudia 3 años ingeniería genérica, 4 años ingeniería forestal, especialista en el árbol de no sé qué, que la hojita, que el tallo, que la cosa, y después lo agarramos en el año 7, 8, incluso con experiencia en forestales, por poner el caso que dice Luis, y lo traemos a la minería, le borramos lo más posible el disco duro de lo forestal, que se olvide que la cuestión es húmeda y nada de eso, y lo reformateamos, o sea, le metimos 1 o 2 años más de conocimiento y lo metemos en la minería. Por lo tanto, tenemos un ingeniero de 10 años. Entonces hay todo un proyecto incluso de rediseñar la ingeniería. No soy especialista, no soy ingeniero civil, por lo tanto hablo desde la humildad de lo que estudiamos economía, como decía un amigo, porque los ingenieros comerciales también nos llamamos así, ingenieros comerciales, yo no digo así, me da vergüenza, me dicen, ustedes son ingenieros en porcentaje. Los ingenieros saben calcular porcentaje nomás. Bueno, esta ingeniería es como un crimen para un país que tiene escasez. Es un crimen sacrificar, eso no lo hace en ningún país. Los países estudian el bachillerato 4 años y después se especializan. Y por lo tanto terminamos con 6, 7 años ya un tipo especializado en el tema. Entonces, en el caso minero, yo creo que es lo que escala el ejemplo, pero efectivamente hay todo un proyecto de rediseñar la ingeniería. Y fue bien, puedo hablar de lo que vi hace 2 años. Por un lado, la Católica de Chile, digamos la Católica de Santiago, se subió rápidamente al buque y dijo, sí, tienen razón, porque ellos tienen experiencia en bachillerato, pues ellos tienen bachillerato, entonces dijeron, ya, vamos a tener que hacer una especie de bachillerato de ingenieros de 3, 4 años y después 2 años de especialización, pero que ya son ingenieros. Por lo tanto, no tengo que reformatearle el disco duro o hacerlos trabajar 7 años, especializándose 3 años en algo que no van a hacer. Pero a la Chile, por ejemplo, le ha costado. O sea, la Chile con su tradición, un poco más lenta, como que no ha querido sacar ingenieros de 5 años. Lo ven como que esos son como ingenieros en ejecución nomás. Pero es una cosa país. Mira, hasta Napoleón salen las conversaciones. Porque se habla de la educación napoleónica, los generales especialistas, que van a fundar toda la vida. En cambio, en la vida real la gente va cambiando. O sea, uno un día es forestal, al otro día puede estar en la minería, al otro día puede estar trabajando en una salmonera. Esa es la realidad de hoy. Pero tiene razón. Disculpa, otro tema asociado también que pasa con ese asunto del uso de los ingenieros. Una organización minera, que no es chilena, que está funcionando afuera, tiene sus niveles directivos, técnicos en lo que es la aplicación de la tecnología, técnicos en lo que es la administración de esa tecnología y tiene ya niveles de superintendencia. ¿Ya? Recién aparecen los ingenieros para poder ordenar y diseñar y rediseñar lo que es el aspecto de las mineras. Siendo que en Chile los niveles de supervisión de los técnicos ya están siendo integrados, inclusive hay algunos ingenieros trabajando como técnicos. Entonces son formados como ingenieros, pero son utilizados en la práctica como técnicos. Y eso hace que ese número aumente, siendo que están siendo utilizados para algo que no fueron formados. Tienes razón. Y esa es una realidad, pero una realidad país. O sea,
cuando se avisa se necesita alguien que sepa administrar un grupo de trabajo para poder aplicar técnicas de mantenimiento, se contrata y se requiere un ingeniero, siendo que en realidad un técnico... Y le hacen un test de capacidades directivas o de liderazgo o capacidades, no tiene ninguna. Eso es. No tiene ninguna. Entonces, Nosotros, eso uno produce de los problemas que nos distorsiones. decían los decanos de ingeniería, tanto en la Chile como en la Católica y todo, sin ánimo de ofender ni nada, decían, nosotros no estamos formando a la gente para trabajar en equipo, ni para dirigir equipos, ni para ser tolerantes, ni para ser pacientes, ni para oír, ni para comunicarse, ni para negociar. Los estamos enseñando a que son sabios. Los sabios, bueno, es útil, pero muchos sabios, no sé. Muy bien, muchas gracias. Pasemos entonces a hablar un poquito de la innovación ahora. Vamos a hablar un poquito de la innovación. ¿Alguna idea sobre qué cosas facilita la innovación en las organizaciones? ¿Sí? Me puedo saltar esto, pero igual tengamos la idea, porque vamos a regalonear con la innovación todo lo que nos queda de esta tarde, ya son las 12:15, y todas las sesiones. Entonces, en general hay un consenso de cuáles son las organizaciones donde se promueve la innovación. Ahora, fácil decirlo, otra cosa es con guitarra. ¿Cierto? Se hizo como de moda esa frase. Sensibilidad sobre la innovación, que sea un tema instalado. ¿Ya? Ustedes ven muchas organizaciones que se las dan de innovadoras y ustedes preguntan ¿por qué se hace esto? Es que siempre se ha hecho así. Oye, ¿qué puedo hacer con esto? Vaya a ver el manual. Oye, ¿y podríamos hacer esta cuestión? Mira, a mí no me pregunte. ¿Cierto? Cero crítica a la idea arriesgada y errores. Tratar de disminuir esa crítica, por supuesto que hay que prevenir riesgos, pero generar ideas. Hay instituciones, siempre se habla de los japoneses, etcétera, de la normativa japonesa, pero eso ya se ha expandido en el mundo, de premiar las buenas ideas innovadoras, arriesgadas, sobre todo de los que más saben. Por ejemplo, entender, esto estamos un poquito más abajo, que los que más saben son los que están en contacto con los clientes, cuando estamos hablando de empresas de productos y servicios. Un caso patético es nuestra industria del calzado. La industria del calzado chilena, que es casi la contradicción, ya casi no existe. Durante una época no existió nada, ahora existe un poquito, pero yo trabajaba en el Ministerio de Economía y recibimos los gremios del año 2000 más o menos y nos decían, muy quejumbroso, de que el año 90 Chile producía algo así como 10 millones de pares de zapatos y consumíamos 15 millones de pares de zapatos al año, entonces ellos tenían el 70% de la producción. Y que ahí en el año 2000 Chile estaba consumiendo más de 30 millones de pares de zapatos, el doble, pero que no producía ni siquiera 1 millón la industria nacional. Entonces, por dentro yo me acuerdo del ministro que estaba en ese tiempo, un ministro muy de economía de mercado, que después fue presidente del Banco Central, no voy a decir quién era, pero se llamaba de Gregorio, que además vinimos para acá porque era ministro de Economía, Minería y Energía. Yo era jefe de la División de Desarrollo Productivo, así que vinimos acá y en todas las reuniones que teníamos en esta región nos decían, ¿cuándo nos van a poner un ministro? Pero si eres el ministro, no, pero un ministro para nosotros, para la minería. ¿Ya? Bueno, en esa época nos reunimos con los del calzado. Entonces, tanto el ministro, más, yo menos, pero el ministro pensaba, qué excelente, 30 millones de pares de zapatos, o sea, estamos diciendo que la calidad de vida, por lo menos medida en pares de zapatos, mejoró en 10 años el doble, ¿cierto? O sea, que tener un par de zapatos cada uno al año y tener 2 pares de zapatos, o sea, tremendo indicador. Pero los productores pensaban en términos de la cantidad de zapatos producidos, ¿no es cierto? Entonces uno le pregunta a ellos, ¿pero por qué pasa esto? ¿Sabes la respuesta? Que si fuera un curso de liderazgo, sería un buen ejemplo. Los chinos. Ya ustedes son más jóvenes, todos aquí son mucho más jóvenes que yo, entonces ya no escuchan la respuesta a los chinos, ¿cierto? Ya asumimos los chinos. Pero hace 10 años atrás, toda la culpa de todos los males del universo la tenían los chinos. Entonces, no, es que los chinos producen zapatos muy malos. En cambio, el bototo chileno es cocido, bueno, de calidad, le dura, y al niño le sirve. Yo cuando era chico tenía bototo y era scout. Entonces, claro, el bototo le sirve para ir al colegio, le sirve para ir a los scouts, le sirve para ir a misa, los lucha y va de visita a ver a la abuelita, ¿no es cierto? Y le duran 4 o 5 años. Bueno, si a usted le gustan los bototos, señor zapatero, cómpreselo para usted. Pero un buen productor
no hace lo que le gusta a él, hace lo que le gusta al cliente. Si lo logro convencer de que el bototo es lo mejor, recién ahí me dedico a fabricar el bototo chileno. Pero no puedo partir desde la oferta. No sé si me entienden la idea. Distinto es lo que vivía Henry Ford en 1910, porque tenía un país pidiéndole Ford T, y él hacía el auto a la pinta de él. Y le dijeron cambie el color, y dijo sí, cualquier color siempre que sea negro. Claro, ¿por qué? Porque le convenía para la producción, pues era homogéneo, era fácil de vender, más barato, listo, negro. Pero hoy día, si una fábrica de autos deportivos hace puro auto negro, bueno, pierde un tercio o dos tercios del mercado. Entonces hoy día el innovador tiene que ser un tipo que mira al cliente. Entonces, la innovación requiere que haya gente mirando al cliente. ¿Quién es el que mira al cliente? El que trabaja con los clientes. El sector público le costó aprenderlo, ¿eh? Fíjense que hasta hace poco, a la gente más mala funcionaria, como no la podían echar, la mandaron a la oficina de reclamo, a la UIRS, a la oficina de información, reclamo y sugerencias. Resultado, el lugar más impopular, la gente iba a hacer una consulta y se entiende la idea, ¿no? Entonces los servicios públicos se dieron cuenta que para poder tener una buena relación con la comunidad, la OIRS tenía que ser un lugar agradable, bien remunerado y donde mandaran funcionarios que supieran, no castigados. Entonces imagínense que una empresa hiciera eso, que a los vendedores pusiera a los tipos más malos, más groseros, más mal vestidos. Bueno, resulta que nosotros hacemos eso. Muchas empresas hacen eso. O sea, me refiero, no le preguntan a la gente que trabaja con los clientes. El tipo que está encerrado en una oficina es el único que sabe. Bueno, alinear los incentivos con las conductas deseadas. O sea, si queremos innovación, premiemos la innovación, que haya canales de comunicación conocidos y abiertos, que nos enfoquemos en la creación de valor, y el valor lo juzga el que compra, no lo juzga el que vende. O sea, yo puedo pensar que el bototo es lo más valioso del mundo, pero si los niños no quieren ir a la fiesta con los mismos bototos con que juegan fútbol, no les da valor. Los niños prefieren tener, en vez de un bototo de 40 lucas, prefieren tener 4 pares de zapatos de 10 lucas. Bueno, obvio, tienen que preferir 4 pares de zapatos de 100 lucas, pero, ¿no es cierto? Pero preferible tener un par de zapatos, o sea, piénselo también en términos de moda, ¿cierto? Las mujeres que tienen cartera de zapatos que combinan y todo, prefieren tener 4 zapatos más o menos que tener uno bueno. Bueno, lo ideal es tener 4 buenos, o tener uno bueno y 3 más o menos, pero si están obligadas, preferible tener varios para elegir. Bueno, ese concepto no existía hace 40 años. No existía. A nadie le hacían bromas por andar con bototos hasta que Calzados Plumas sacó una publicidad donde le hacían burla al niño y le decían bototo. Y el niño entonces empezó a comprarse Calzados Plumas. Pero eso es un ojo comercial. Genero la demanda. No salgo yo con mi propio bototo, genero la demanda. Entonces, las empresas innovadoras tienen que generar. Y esto también pasa con las universidades, ¿eh? Hay gente que no le gusta esto, tengo que vender. Bueno, tengo que vender algo. Si yo quiero hacer una investigación en el litio, por ejemplo, tabú, pero yo no conozco, así que puedo hablar así nomás, tengo que convencer a alguien de que el litio es importante. Se ando diciendo, no, el litio no sirve para nada, porque nunca va a producir cantidad, no, y las baterías de litio van a pasar de moda. Así. Los alemanes ya están haciendo el litio sintético, como el salitre, ¿no? Entonces, claro, después voy con mi proyecto de que me financien el litio, no me financian ni una cuestión. No sé si me entienden, se lo he inventado, ¿eh? Tienen un tomate si no es así. Pero puede pasar con cualquier cosa. O sea, si yo mismo hablo del cobre y digo, no, el cobre no, ya está obsoleto, ya no está... Tengo que ir a presentar con otro tema. ¿Ah? Ya apareció el grafeno. El grafeno, claro, y en su momento fue la fibra óptica. Ok, entonces, enfóquese en la creación de valor, genere desafíos para la innovación. O sea, que la innovación sea para algo, para convencer a algo, para lograr algo. Disponga fondos para invertir en innovación. Esas son las organizaciones que les va bien en este tema. Genere espacios de trabajo que fomenten el intercambio y las redes. Si bien yo hablo harto, pero en todo caso, la idea es que ustedes también, en los breaks, en la misma clase, vayan generando redes. Realmente va a haber una persona trabajando en un tema, en el otro,
Y entonces vamos pasando por arriba de las típicas diferencias que existen en las ciudades. No, que yo trabajé en la UA, yo trabajo en la UCM, entonces no podemos hablar. ¿Cierto? Bueno, en las empresas pasa lo mismo. No, yo no hablo con los tipos de finanzas, porque los tipos de finanzas, si tú les contás algo, inmediatamente te cortan el presupuesto. Si le contás que estás postulando un proyecto, inmediatamente no te van a dar más plata por no sé. Entonces al final nadie gana nunca nada. Ya, equipos multidisciplinarios. Yo puedo hablar mi contraejemplo. Yo fui formado en la escuela de economía despreciando otras profesiones. Formado explícitamente despreciando otras profesiones. Me mostraban el mercado de la vivienda, me decían, aquí hay un equilibrio. Déficit habitacional. Mi profesor me dijo así el año 79. Y eso no existe. Es una cosa de sociólogos y de periodistas. Hay oferta y demanda. Y hay un equilibrio. Si la gente quiere más casas, que las compre. Si no las compra, no hay déficit. Déficit hay cuando el gobierno fija un precio. Entonces toda la gente va a comprar y se produce una cola porque está la OP cerca. Entonces, cuando el gobierno fija los precios, eso es un déficit. Pero si los mercados funcionan, no hay déficit. Y eso lo inventan los periodistas. O eso lo inventan los sociólogos. Entonces yo crecí en un mundo así. Tuve que estudiar otra profesión después para cambiar de manera de pensar consciente, porque obviamente uno tiene sus valores, pero ¿ya? Entonces imagínense si todas las profesiones nos crían así. O sea, al científico despreciando al médico despreciando al enfermero despreciando al farmacéutico, el farmacéutico despreciando al vendedor, el vendedor despreciando al importador, el importador despreciando al exportador, el exportador reclamando contra el tipo de cambio y el Banco Central quejándose de los chinos. O sea, entonces, generar equipos multidisciplinarios es muy bueno. Mi experiencia más maravillosa en esto de la multidisciplina es con los abogados. Yo tuve un periodo importante que trabajé en la Secretaría General de la Presidencia en el año 90 en adelante, y todos mis compañeros eran abogados, porque era un área política, yo escribía los informes económicos, entonces primero me trataba súper bien porque era el único que sabía economía, pero además ahí aprendí que los abogados saben muchas cosas, saben tanto que ningún abogado sabe todo lo que los otros abogados saben, y por lo tanto se respetan entre ellos. En cambio los economistas, como simplificamos mucho el mundo, todos somos competidores entre nosotros. O sea, yo crecí en un mundo donde los economistas se ranqueaban. O sea, ay, ¿tú dónde estudiaste? En Harvard. Ah, ¿y cuántos años estudiaste? 3 años. Ah, no, entonces no, yo estudié 4. Ah, ¿y tú dónde estudiaste? En el MIT. Ah, ¿y qué te especializaste? En macroeconomía. No, el MIT no cachan nada de macro. O sea, una competencia por los galones, los abogados no. O sea, un abogado uno le dice, oye, ¿tú cacháis de derecho laboral? No, yo me he dedicado a derecho penal. Habla con fulano de tal. Entre los economistas eso ahora puede ser que más, pero nunca un economista va a referir a otro. Olvídenlo. Entonces, eso aprendí mucho de los abogados, pese a que a uno le enseñan indirectamente a rechazar a los diferentes. Entonces, la innovación requiere estas miradas. Megan. Siguiendo el tema de las viviendas. Ajá. Nos preguntábamos en un grupo de discusión la posibilidad de innovación frente a la construcción de vivienda en el centro de Valparaíso. Frente al millón de pesos que entregó él, no me acuerdo si fue bono, subsidio, cosa. Entonces, yo creo que eso es una situación común. La necesidad de innovar en las soluciones sociales. Yo encuentro que la innovación no es en el área social, porque escuchaba a unos ingenieros que multiplicaban esa cantidad de millones que se le entregó a cada familia, fue un millón por, no sé si por persona o por grupo, por familia, frente al costo de unas casas. Dicen que hay una fábrica de plástico en Valparaíso, casas de plástico. Yo me imagino que son módulos. Pregunté si era madera canadiense, me dijeron que no, que era otra tecnología. Y haciendo un cálculo, fíjate que era posible repoblar esos cerros con esas casas.
vi uno mismo con la cosa de aluminio. Después uno mira las soluciones de las viviendas sociales, Tradicionales. obviamente en Europa, pero vi unos barrios universitarios hechos en base a containers. Nosotros aquí también tenemos un problema de la vivienda universitaria, donde permanece en el tiempo. Entonces esto de la innovación me hace pensar en la mirada multidisciplinaria, Sí. y en la necesidad de dar respuestas factibles y de calidad. Sí. Pero otros decían que si se ponían todas esas casas de plástico, como se llaman, no sé si algún ingeniero aquí sabe de qué tecnología se trata, desaparece una cadena de subsidios. Unos señores que están en la municipalidad y inscriben el problema, otro, entonces dice que es una cadena como de 100 empleos que se perdería optando por estas otras soluciones. Interesante, ¿eh? Después mirábamos las 300 carpas que se pusieron en el estadio de Arica. Nos preguntábamos si sería esa la única opción. Y por qué, desde una perspectiva ya sociológica, por qué la gente no quiso ir a dormir a las 300 carpas que se pusieron y preferían estar en la intemperie. Entonces, como en economía siempre el tema interesante es el tema de las conductas, y uno puede ofrecer la mejor solución, pero si la gente no quiere cambiar su conducta, a lo mejor su comportamiento conocido, ¿por qué alguien vuelve a edificar aquí en la quebrada de Baquedano después del aluvión de Antofagasta? Nosotros vamos a mirar ahora, está todo eso poblado nuevamente. Yo veo que es lo mismo en los cerros de Valparaíso. Sí. Hay hecho muy bonito el tema, porque ya hay una conciencia, pero en los últimos años, ¿no?, de que hay que hacer innovación social, que no tanto en innovación en términos sociales en el sentido como de digamos, que la sociedad innove, que también es así, sino que las soluciones públicas, más flexibilidad. Pero eso es una apuesta política difícil, porque cuando uno quiere hacerlo flexible choca con la burocracia. Entonces la burocracia tiene que tomar, la autoridad política tiene que tomar una decisión política de, o sea, si yo hago una licitación, por ejemplo, para entregar viviendas de emergencia, no puedo poner experiencia entregando viviendas de emergencia, porque me va a ganar la que ha entregado viviendas de madera. Siempre. O sea, no le voy a pedir al tipo que inventó una vivienda de aluminio, de Lego, de lo que sea, que tenga experiencia y lo valoro el 40%. Entonces se va retroalimentando, o sea, todo un... Y eso hay que ponerle cerebro, y de repente eso es lo que no tenemos los espacios. Ahora, si todo pasa por el jefe, es imposible. Tienen que estar como relacionados con el tema de delegar autoridad. Si uno delega autoridad y el jefe está dispuesto a decir, sí, usted tiene razón. Ah, sí, no lo había visto de esa forma. Pero parece como que en Chile todavía no estamos preparados para decir, ah, qué interesante lo que usted dice. Y el tema político es interesante, ¿eh? Pesado, ¿eh? No estoy hablando de cosas sencillitas. Sobre todo que en Chile pertenece a una parte del mundo donde se supone que el que habla es el que tiene la razón. En otras partes del mundo el que escucha, ese es el que tiene poder y el que tiene la razón. Y los que hablan tratan de tener la razón, pero saben que alguien les tiene que decir, usted tiene razón, y ese es el que sabe. Aquí en Chile no, es como Estados Unidos. Entonces como que no va a ser, o sea, a veces la gente discute, pero escúchame, Bueno, ahora escucho. Lo que pasa es que ahora creo que me parece muy interesante lo que se ha producido ahora último en la conversación, porque dentro de lo que tú mencionaste, el tema, que estos temas son temas políticos en definitiva. Particularmente no soy economista, creo que así que por ahí está la canal lo que quiero plantear. Y es que a mí me hace mucho ruido, lo planteo de esa forma, que siempre, desde que se empezó a plantear efectivamente el concepto de la innovación a nivel público, en el del Estado, siempre estaba vinculado a innovación y competitividad. No, como no soy economista, en el concepto de competitividad me he metido por ciertas circunstancias laterales, pero no soy especialista y me puedo equivocar, por eso el tema, digo, me hace ruido, prefiero decirlo de esa forma. Y es que efectivamente se ve todo desde la perspectiva del modelo económico. Y resulta que existe una gran cantidad de cosas, de áreas,
que no tienen que ver con el modelo económico y que requieren innovación, y que por culpa de eso es que los indicadores, los números que tú nos has mostrado hablan que hay muchas áreas porque estamos falentes, y por eso los promedios no nos dicen nada en definitiva. Y para muestra un botón solamente, decir todos los instrumentos de innovación, tal vez no todos, pero la gran mayoría, casi todos, están en instituciones como la Corfo, en cierta medida en Cercotec, pero incluso cuando están fuera de ellos, se les vincula a áreas exclusivas de competitividad de negocio, porque el FIA, Fondo de Innovación Agraria, que debería preocuparse de las temáticas que tienen que ver con temas sociales también, de un sector, también siempre desde la perspectiva de competitividad hacia el negocio. ¿Por qué siempre lo vinculan? ¿No es un tema político que debería de repente sacarlo? Y cuando tú hablas de la innovación social u otros tipos de innovación que podrían haber, ¿por qué no? ¿Por qué siempre? A mí me hace ruido eso, sí, un poco. Encuentro razón. Yo lo que te puedo decir desde una perspectiva también es parcial, es que la economía hay que verla como un medio. Primero un medio para medir más, pero no caigamos, vamos a hablar de indicadores, si tenemos tiempo y todo, y el material igual ya lo tienen. Resulta que en la gestión ha predominado siempre una escuela, hay una escuela de la gestión que tiene que ver con mediciones. Esto viene del siglo XIX, o sea, Taylor y Fayol, que eran algunos famosos teóricos y que influyeron mucho en Henry Ford, hablaban de los movimientos y tiempos. Entonces, uno arriba diseñaba un proceso y la planta, el ejecutor, el negocio tenía que hacer esos movimientos y esos tiempos. Y a medida que la gente cumplía esos movimientos y tiempos, se lograban los productos. Yo te hago broma, yo a Oscar, que es ingeniero civil industrial y especialista en procesos. Entonces a veces le digo, sí, está muy bueno ese proceso, pero el proceso no nos sirve. O sea, está muy optimizado, pero no nos sirve. ¿Y qué hace cuando te falla la persona en el proceso? Yo trabajé en alguna época en lugares en que la solución era cambiemos a la persona. Normalmente como si fuera una ampolleta, ¿no es cierto? O sea, vemos el circuito, este es el gil de adquisiciones, cambiamos el gil de adquisiciones. Y no se dan cuenta que la dinámica del área de adquisiciones determinaba que la persona funcionaba de determinada manera. O sea, efectivamente tenemos una que es propia de una modernidad, que es la modernidad del hemisferio norte del principio del siglo XX. Y nosotros, como hemos venido llegando atrasados, entonces entramos a medirnos así, no sé si me entiendes, como la belleza. Entonces la belleza nórdica entonces predominó en el mundo, entonces nosotros llevamos atrasados y a la niña que tiene rasgos mapuche y que es bonita le decimos que es exótica, cuando en realidad ella es autóctona y la sueca es exótica, porque exótico significa de afuera, pero cuando vemos una rubia decimos, es una belleza clásica, y cuando vemos una mapuche decimos, una belleza exótica, porque quedamos con los parámetros al revés, no sé si me siguen la idea. Entonces, como vamos llegando a la modernidad medio tarde, llegamos a una modernidad a la Henry Ford. O sea, tratamos de ordenar y poner indicadores de movimiento y tiempo. Esto en el sector público es muy fuerte, porque la dirección de presupuesto, que es una de las mejores direcciones de presupuesto del mundo, o sea, contribuye a estar en el lugar 20 en esos temas, se cree en la muerte. Y entonces a los sectores públicos, yo he trabajado en el sector público mucho, nos imponen ciertos indicadores. Y esa lógica, el argumento es lo que no se mide, no se puede lograr, no se puede gestionar. Entonces te miden de acuerdo a lo que se puede medir. Para eso hay una historia. Había un señor que llegó curado a su casa, muy borracho, ¿no es cierto? Pero como una cuadra antes de llegar a su casa pasó por la plaza. Y en la plaza había un farol. Y entonces se puso en el farol a buscar. De repente un vecino lo ve. Y va a hablarle, compadre, ¿qué está haciendo aquí? Entonces yo le digo, así. O sea, todos saben cómo habla curado, pero como va a escuchar mejor. Le dice, estoy aquí buscando la llave de mi casa, que no la puedo encontrar. Entonces el vecino le dice, pero ¿cómo la está buscando aquí? No creo que la haya perdido aquí. No, en realidad yo tampoco creo, pero aquí hay luz. Aquí la puedo buscar. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces nosotros usamos indicadores que sabemos que no son de la casa, pero hay luz. Entonces medimos cuestiones porque se pueden medir y las aproximamos. Entonces creemos que por esos indicadores, la economía tiene mucho de eso. Entonces, en los países más desarrollados, incluso en Estados Unidos, que uno diría, son tan materialistas los gringos, tratan de desarrollar metodologías donde le buscan indicadores a cosas que no son
tan directamente económicas. La disposición a pagar, la disposición a cobrar, cuánto valoran, la nota, pero los chilenos, como somos además desconfiados, entonces nos gustan los indicadores puros. Terminamos distorsionando todo. O sea, yo les voy a dar ejemplo. Yo viví mucho tiempo en Peñalolén, una comuna de Santiago que es muy heterogénea, de barrio muy bueno y muchos pobladores. Entonces es una toma muy grande de unos terrenos, y finalmente el gobierno, con un tremendo esfuerzo con el alcalde, que el alcalde en realidad era súper buen alcalde, que era Claudio Rego, que ahora es el intendente de Santiago, lograron que la gente se fuera yendo a poblaciones bastante buenas, de casas de 50 metros con espacio para crecer. Eso se le llamaba las casas chugui, porque eran de colores como los dulces, ¿no? Bueno, entonces resulta que a la gente la sacaban de ahí, se instalaban en sus casas, y después de un tiempo iban los periodistas a entrevistarlo, o uno mismo en las reuniones los veía y le preguntaba a la gente: ¿cómo está con su casa nueva? No, yo estaba mejor en la toma. Me van a pegar el muchachazo. Estaba mejor en la toma. Todo el esfuerzo para después que la gente le diga: estaba mejor en la toma. Entonces todo esto está relacionado con lo que Gustavo dice. O sea, nosotros tenemos que orientarnos al cliente. Si el cliente, y por eso que muchas empresas modernas de gestión, por ejemplo las que hacen estas tecnologías de Wi-Fi, de cosas de internet, de aplicaciones, cosas que uno a priori le encontraría estúpido, empresas que terminan valiendo cientos de millones de dólares porque se pusieron en los zapatos en el punto de vista del cliente, del usuario común y corriente, no ingenieralmente. Y a veces los gobiernos les faltan. Pero perdona, Mi paradoja. Ahí hay que tener cuidado, súper bueno eso, porque hay que tener mucho ojo, porque uno a veces confunde cuál es el cliente. Y el ejemplo concreto, y aquí esto es una crítica personal, no por mi universidad ni nada, no es una crítica personal, me ha tocado ver varias estrategias regionales de innovación, y obviamente la de acá. Y mi crítica es que el cliente lo entienden como el que está trabajando, en este caso sectores productivos. Y resulta que todo se enfoca a esos sectores productivos, que hay que hacerlos más competitivos. Bueno, y toda la otra área que es emergente o que no tiene cabida. Nos pasa con el tema de salud, nos pasa con el tema de educación, y que tenemos muchas posibilidades de desarrollar y hay muchas necesidades. Los números que tú mostrabas hablaban de eso. Salud, educación, ¿cómo está? Pero resulta que no tiene una cabida real y concreta en las estrategias regionales de innovación. ¿Por qué? Porque la competitividad son para empresas que ya están en el mercado, que ya tienen posibilidades. Pero yo espero que la conclusión de todo este rato que hemos hablado es que vean que son mentiras. ¿O no? Porque la competitividad tenemos 120 variables. ¿Nos contaste el final? No, pero que es mentira. Los mismos 120 variables, ¿o no? Y esas 120 variables no está hasta la incidencia de la malaria. O sea, si nosotros no somos más competitivos, no es porque nos falten ingenieros comerciales. Estamos ahí, ni es porque nos falte macroeconomía bien balanceada. No es que la podamos perder. Si la perdemos, nos vamos a la punta del cerro, ¿cierto? Pero tampoco ahí vamos a crecer. No vamos a mejorar mejorando la macroeconomía, ni mejorando el número de ingenieros comerciales, ni... Tenemos muchos puntos que son los que nos tiran para abajo en competitividad. O sea, yo creo que, una primera conclusión, si tuvieras que irte y tuvieras que decirte: oye, dime algo que no sabías de antes, es: oye, la competitividad no es como me la pintan aquí las autoridades. La competitividad no es solamente inventar un chip, o no es solamente que las grandes empresas contraten ingenieros. La competitividad tiene todas estas dimensiones, tiene requerimientos básicos donde más o menos estamos andando, pero más o menos, porque igual tenemos algunos pies de barro, estamos 100 en el mundo en algunas cosas, y también nos miran otras cosas, nos miran la corrupción, etcétera, donde estamos bien, pero también nos miran los costos de los crímenes, también nos miran la desintegración social. Yo me salté algunos pilares, porque si no estamos ahí todo el día a hablar de eso. O sea, también son eso. O sea, en el mundo nos tienen cachaditos. Nos querían, o sea, cuando nos ponen un 4,6, ¿sí? Un 4,9, pero saben que ese 4,9 está compuesto de un 5,5 en artes plásticas, un rojo en inglés, un rojo en música, que también es parte de la nota. Nosotros tenemos rojo en música, rojo en inglés, ¿no? Y tenemos 7, claro, en economía. Pero tampoco se trata de tener rojo también en economía, me explico, ¿no?
porque también la instrucción del ingreso en Etiopía es la misma que en Suecia. El coeficiente de Gini de Etiopía y de Suecia es el mismo, pero no vamos a tratar de ser como Etiopía. Entonces, es como más. Los gringos tienen un dicho que ya los chilenos lo han adquirido, que es caminar y mascar chicle. No sé si lo han escuchado. Es un dicho gringo, pero por supuesto que la gente va allá una semana y después vuelve con los dichos. Entonces tenemos que caminar y mascar chicle, las dos cosas. O sea, meter ingeniería en la empresa, meter explosivos en el lugar exacto, y al mismo tiempo que los gerentes públicos. Fíjense que había un proyecto, gerencia pública, el 2013 se derrumbó. Yo trabajaba en la CEPE, así que les puedo decir, se derrumbó por unos pocos pequeños casos de corrupción. Entonces, a los gerentes públicos, que sean los jefes de servicio, los directores regionales, etcétera, se les estaba dando más autonomía y midiéndolos por resultados. Y claro, hubo algunos abusos, inmediatamente se sacaron proyectos de ley donde se volvió al sistema fordiano. O sea, usted no puede tener gente a honorario si esa persona es de planta en otro lado. ¿Por qué? Claro, como había algunos que para inflar el sueldo le pagaban honorario, pero inmediatamente perdí la disponibilidad de todos los funcionarios que tenían un servicio para trabajar en otro. No podía, no sé, una persona trabajar, o sea, no podía yo gestionar los recursos, no tenía fondo a rendir, inmediatamente tenía que comprometerlo, licitar las 3 cotizaciones, pero si no hay 3 proveedores, no importa, una licitación internacional. Entonces al final me aprobaban la plata en enero, me la gastaba en diciembre. Entonces, lo que tú dices también de la innovación pasa por ahí mismo. Lo que te decía el caso de mailing, o sea, si en las categorías yo saco experiencia, la quito, me van a decir, ¿por qué? Tú querías meter un amigo, un conocido, pues sigue experiencia. ¿Quién tiene más experiencia haciendo Mediagua? El Hogar de Cristo. Ya, no tengo nada contra el Hogar de Cristo, al contrario. Pero siempre va a ganar el Hogar de Cristo si yo lo hago por experiencia, ¿o no? Nunca va a entrar una pequeña empresa innovadora o van a decir, criterios, que se autofinancie, que tenga un patrimonio de tanto. Son unos cabros que están partiendo con una empresa y van a pedir un crédito, no, afuera. Entonces, ahora yo lo que quiero es transmitir es la complejidad, pero las soluciones sería candidato. Si había una candidata, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, si todos tuviéramos tantas soluciones, no tirar muchos candidatos, pero por lo menos la complejidad para que nosotros pidamos desde el. Ya le puso un peso pesado Juan Ignacio, porque dijo usted era el elite que tenía que promover estos temas de innovación. Entonces, el primer rol del elite es ser crítico. Así que, ya, alianzas pro innovación. Veamos rápidamente entonces cómo en general se entiende la investigación y la innovación. Hay gente que la confunde, nosotros vamos a profundizar mucho en este concepto, pero básicamente lo que queremos decir, para ponernos de acuerdo, es que la innovación tiene que ver con generar nuevos productos y servicios que alguien valore. Hablamos de la empresa, pero no estamos hablando solamente de la empresa productiva, también estamos hablando de la empresa sin fines de lucro, estamos hablando no solo de bienes, también de servicios. Entonces la investigación lo que hace es que convierte recursos disponibles en conocimientos. Y ese conocimiento, a través de la innovación, ¿cierto? La investigación lo convierte en conocimiento, y ese conocimiento nuevo, a partir de la innovación, transformando ese conocimiento en productos, servicios públicos, servicios privados, formas de trabajar, vamos a ver todas las definiciones de innovación, se convierte en más recursos, en más riqueza. Ese círculo virtuoso de la innovación y la investigación. O sea, la investigación no es contradictoria con la innovación, pero no son sinónimos. O sea, no se trata de poner recursos aquí y chorrear y tener puro conocimiento. El sistema de alguna manera tiene que retroalimentarse. Tampoco tiene que ser esto en el mismo día. Puede haber una desfase temporal. Va a haber una investigación básica que va de recursos a nuevos conocimientos por muchos años. Va a haber también conocimiento ya disponible, donde la innovación va a consistir en aprovechar ese conocimiento, transferirlo, difundirlo y implementar mejores soluciones. No tiene por qué ser un peso acá, viaja y después de un mes vuelve para arriba. No sé si me entienden la idea. Pero lo importante es que las dos patas del sistema tienen que articularse. Puede que haya uno que sea más privado. Por ejemplo, en España prácticamente toda la investigación universitaria es
públicas. Todas las universidades son públicas, prácticamente, todas las que hacen investigación. Pero la innovación es principalmente privada. Entonces el Estado subsidia el conocimiento y después facilita que ese conocimiento sea accesible a las empresas. En otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, o en Suiza, hay mucha investigación privada, donde grandes corporaciones logran ellos mismos sacarle rentabilidad porque tienen tiempo. Entonces pueden estar 20 años investigando el remedio contra el SIDA y cuando generan el remedio contra el SIDA se hacen multimillonarios. Y ahí pelean por las patentes y todo. ¿Me entiendes? O sea, cómo se establece el Sistema Nacional de Innovación va a depender de las características del país, pero hay que entender este círculo virtuoso entre investigación e innovación. No son rivales. Disculpa, Sí. Francisco, para observar las próximas visiones, ¿tú tienes una relación de lo que es la coherencia y la pertinencia asociada a ese círculo virtuoso? ¿En la realidad, dice? No, o sea, pienso si yo? acaso en el modelo vamos a ver algo con la coherencia, porque justamente ahí está el problema que mencioné yo a un comienzo, que es la consistencia entre lo que se investiga y lo que significa la necesidad del desarrollo. O sea, doy recursos para poder hacer investigación que al final de cuentas no me generan el retorno para poder tener más recursos para poder seguir invirtiendo, porque no hay coherencia ni pertinencia. Tienes toda la razón. Cuando vamos a seguir todavía con concepto, y podemos entrar en lo que se llama la Política Nacional de Innovación. Okay. Esa política, les voy a contar una cosa, es súper añeja y súper nueva. Porque era 2010-2020. Entonces algunas cosas se mantuvieron vigentes 2010-2014, pero al que la redactó lo pusieron ahora de vicepresidente de la Corfo, y hay gente que estaba en la Corfo la pusieron en el Consejo Nacional de Innovación, entonces la van a recuperar completamente. Por lo tanto, esa política que parecía vieja, hoy día es la política nueva. Entonces nos va a dar algunas pistas, algunas luces, incluso antes de que la red publique. Pero sí. Ahora, de cómo ocurre la realidad, nosotros podemos tener nuestro análisis crítico, que lo tenemos, supongo. Por lo menos. Entonces, veamos un par de cosas económicas. ¿Por qué, si hablamos tantas maravillas de la innovación, si estamos diciendo la innovación va a generar el desarrollo, la innovación es buena para la empresa, hay un círculo virtuoso, genera valor, a la gente sabemos si quiere zapatos con este diseño o este otro, si es lo que mejora la calidad de vida y todo, que es lo que vamos a hablar mucho de la innovación. Así que imaginémonos que la innovación es algo bueno, ¿ya? ¿Por qué no se genera algo bueno? ¿Ah? ¿Por qué no se genera suficiente? Y aquí tenemos el argumento que damos los economistas. Otros darán otro argumento, pero los argumentos que damos los economistas se basan en cosas que no son de economistas. Y básicamente ocurre porque el mercado por sí solo no es capaz de generar suficientes niveles de innovación. Esa es la razón, el mercado no lo puede hacer. ¿Ya? Y las fallas, bueno, las podemos ver de distinta manera. Una de las primeras fallas es que la innovación y sus actividades previas de investigación, de desarrollo, etcétera, y sus etapas posteriores de implementación, aplicación, etcétera, todo tiene insuficiente apropiabilidad. Es decir, tiene características parciales por lo menos de lo que se llama bien público. Si yo investigo el remedio contra el SIDA, gasto 1.500 millones de dólares, por lo menos, y resulta que una vez que lo invento viene alguien, me lo copia, y no puedo recuperar a través de la innovación todo lo que invertí en investigación. Una forma imperfecta de eso son los derechos de propiedad intelectual o las patentes. Pero en algunas cosas se puede y en otras cosas van a ver ustedes que técnicamente no se puede patentar porque le cambiamos una cosita y ya se puede patentar de nuevo, o son compuestos naturales que no tienen derecho a patentarse. Entonces es muy difícil apropiarse y por lo tanto el esfuerzo en generación de conocimiento se vuelve insuficiente. Incluso se reducen los incentivos para asociarse porque nadie quiere que el otro sepa. Porque uno de los principales mecanismos de protección de la propiedad intelectual es lo que se llama el secreto industrial. O sea, si yo descubro cómo, no sé, hervir el agua más rápido, no lo puedo patentar. Eso depende del proceso, pero puedo patentar algunas máquinas, pero no puedo patentar el proceso. Si yo descubrí que echando el agüita de a poco, por ejemplo, se hierve más rápido, un invento, porque no creo que sea así, pero supongamos, no puedo patentarlo, entonces lo que tengo que hacer es esconderlo. Se llama el secreto industrial, la gente firma cartas, no sé qué, pero la pinza, igual se sabe. Lo que hace la Coca-Cola, que lleva escondido los compuestos y al final hay Coca-Cola parecida a la Coca-Cola, pero nunca igual, ¿no?
Entonces, la fórmula. Bueno, ese secreto industrial entonces se protege mejor si uno no se asocia. Entonces, todos esos temas de apropiabilidad van contra